La tos era seca, persistente, como si toda la mucosidad que guardara en su interior no pudiera salir, a pesar de los esfuerzos ejercidos. Había segundos de silencio, durante los cuales Aniceto pudiera creer que ya no tosería más. Y cuando ese lapsus acababa, volvía a escucharse con mayor potencia, como si haber dejado de toser, por un instante, hubiera significado haber roto el sortilegio y fuera necesario redoblar la apuesta. La tos y los quejidos formaban, así, un dúo pocas veces oído, sin importar cuál de los dos llegara primero. Porque pudiera ser que uno tomara, como punto de referencia de inicio, la tos y continuara con el quejido. Pero también pudiera darse el caso de comenzar a contabilizar a partir del quejido y hacer quejido, tos, y así hasta el infinito. Aniceto sabía que su vecino estaba muy mal de salud y que sus toses y quejidos traspasaban la delgada medianera que dividía sus apartamentos. Y ahí, tirado en su cama, no acometía esfuerzo alguno en tomar su abrigo y salir, cambiando un poco de aire. Se enteró, al transcurrir una semana, que Sofía había hecho abandono del hogar, al haber dicho que saliera a su trabajo, para no regresar. Y que los primeros 3 días de ausencia habían sido dejados, por Aniceto, casi al libre albedrío, sabiendo que, a veces, se quedaba a dormir en su trabajo, haciendo horas extras y que, por ahí, había un par de días en que no aparecía. Pero esta situación era diferente, el tiempo prudencial de estancia en su trabajo ya había, largamente, pasado, y no era cuestión de seguir esperando. La clave irrefutable de la situación la vivió el lunes, cuando le llegó una carta. No tenía remitente, pero por la grafía de lo escrito se dio cuenta que la enviaba Sofía. En ella le decía que no la esperase más, porque se había ido con Ignacio, para armar una nueva vida. Ignacio solía ser su mejor amigo, y de la última acción siniestra que pudiera esperar de él sería haberle robado a su mujer. Eran cosas que pudieran suceder a cualquier pareja, pero, en el caso de Aniceto era su primera vez. Evocaba su figura, de 30 y pico, el día en que la conoció. No demasiado alta, de cabello castaño, buen busto, y un hablar que duplicaba todo lo que Aniceto pudiera decir. Esto había sido lo que más le había atraído de ella, al significar que, en una reunión, no sería necesario que él hablara, permitiendo que Sofía gobernase el momento. Acordaron en formalizar pareja sin llegar a casarse. No lo creyeron necesario. Alquilaron un pequeño apartamento en el que vivieron durante 15 años, hasta el momento de la fatídica ausencia. Echado en la cama, Aniceto releía la carta. Ahí decía que ya no soportaba más la convivencia, y verlo a él, todo el día tirado, sin salir a buscar trabajo. Este tópico, como tal, frase armada, que era usada por distintas parejas al echarse recíprocamente las culpas, lo sintió como un agravio, innecesaria especulación que lo único que logró fue ponerlo de mal humor. No era cierto que Aniceto no buscara trabajo, muchas veces sucedían hechos extemporáneos, desequilibrando las cosas. Le era necesario, de una semana laboral de 5 días, descansar, al menos, 3. Y estaba seguro que Sofía habría contabilizado solo estos últimos. De hecho, los habría reunido, sumado, a lo largo del año, dándole un resultado por demás desconsolador. Los 2 días en que Aniceto salía a trabajar únicamente conseguía empleos temporáneos, como ser limpieza de pisos, barrer alguna empresa, cargar cajones de pescado en el puerto y cosas así. Pero a pesar de la pocas o ninguna trascendencia de estas ocupaciones, a Aniceto le servía para sobrevivir los 3 días restantes e incluso sábados y domingos, días prohibidos de actividad laboral. Y si Sofía hubiese tenido la delicadeza de contemplar los días activos, se habría dado cuenta de los esfuerzos que hacía para contentarla. Como Ignacio viera que estuvieran padeciendo gran necesidad económica, una tarde llegó diciendo que tenía trabajo para ella, en la empresa de cómputos donde él trabajaba. Y que como él ya estaba allí, permanente, le sería fácil convencer al encargado.
La tarea era sencilla, se trataba de oprimir botones en los tableros de los equipos, trabajo rutinario pero bien pago, y que hasta había posibilidades de hacer horas extras. Ignacio parecía decir esto con absoluta convicción. Inclusive, un pequeño detalle que tenía su amigo, y que nunca antes lo había notado, y era un clavo atravesando el pabellón de su oreja izquierda. Y cuando hablaba meneaba su cabeza sin riesgo que el clavo se soltara. No había duda, estaba bien puesto. Aniceto meditó, echado sobre la cama, la oportunidad que se le presentaba a su mujer. Con lo que ella ganara podrían comer los 7 días de la semana. Y hasta existiría la posibilidad que Aniceto redujera de 2 a 1 los días en que buscara trabajo. En síntesis, llegaría a ser gratificante. Ignacio dijo que, al día siguiente, se llevaría a Sofía, para presentársela a sus jefes, y que estaba descontado que causaría muy buena impresión en ellos. De toda esta conversación, Aniceto fue solo oidor, no tuvo voz ni voto, lo que dijo su amigo estuvo bien, y hasta parecía que el clavo le confiriera poder, una autoridad que nunca antes hubiese tenido. Tal vez fuera amuleto de buena suerte, y el día que decidió clavarlo en su oreja, sin dudas resultó acertado. Con el amanecer del nuevo día llegó Ignacio, de acuerdo a lo que había prometido. Aniceto, echado sobre la cama, porque era uno de sus días no laborables, los vio partir. Sofía le arrojó un beso desde lejos, no deseando aproximarse para no interrumpir su descanso. Como Aniceto viera que, esa noche, su mujer no regresara, creyó que le hubieran otorgado el puesto, preguntándole si deseara hacer horas extras, las que se pagarían el doble. Además, podía dejar los computadores desatendidos mientras cumplían largos procesos y recostarse en colchonetas que la empresa proveería. Tampoco apareció Sofía a los siguientes 2 días. Y como quedaban los 2 laborales, las actividades que Aniceto pudo conseguir lo mantuvieron ocupado y entretenido lo suficiente como para recién advertir que la ausencia continuó durante el fin de semana. El lunes pensó dar aviso a la policía, pero una carta, que le alcanzó su vecino, le dio la noticia. Leyendo la misiva, echado en la cama, reconsideró catalogar la traición de su amigo, y que, tal vez, el clavo en su oreja le diera suerte. Porque si lo pensaba bien, Ignacio podría dejar de trabajar, aprovechando que Sofía ya estuviera en la empresa, y dedicarse, como él, a estar tirado en un camastro no solo 3 días, sino los 7 de la semana. En verdad, era una persona afortunada. Y además, había encontrado a la mujer perfecta, buena, cariñosa, que se sacrificaría del todo, por él, en agradecimiento. La simple nota, ya de por sí lacónica, no daba noticias de donde estuviera viviendo. Por más que el sello postal había sido franqueado en Belgrado, no era indicio de que estuvieran viviendo ahí, podrían haber ido los 2, tomados de la mano, a pasear y haber enviado la carta. Tratando de reponerse de este infeliz golpe, el jueves Aniceto salió a buscar trabajo. Se dirigió a la zona del puerto, donde sabía que llegaría un cargamento importante y que necesitarían gente para descargar. Moviendo una caja de pescado, le llamó la atención encontrar, en el suelo, un clavo, similar al que Ignacio tenía en su oreja. Guardándolo en el bolsillo, pensó qué hacer con él, luego. Porque si fuera cierto que, a su ex amigo, le otorgara suerte y fortuna, podría intentar emularlo y ver qué sucediera. Eligió, para esta delicada operación, un domingo. Mirándose al espejo del baño, como no tuviera alcohol embadurnó su oreja izquierda con bastante aceite de maíz. Era esencial que el clavo quedara en la misma posición en que lo llevara Ignacio. Enmudeció su dolor mordiendo un trapo en su boca. El clavo traspasó el pabellón, saliendo por el otro lado. El sangrado lo contuvo, hasta su cicatrización, con el mismo trapo. Quizás Ignacio tuviera sus razones en habérselo colocado, porque cuando se vio al espejo, ya su persona cambió. Parecía ser alguien importante, o que tuviera la lucidez suficiente como para gobernar a las masas.
Con este nuevo aditamento, salió a buscar trabajo en un día no laborable para él y consiguió en una obra en construcción, cargando baldes de arena y cal. Esa semana coincidió en que los 5 días pudiera ocuparse en distintas tareas y esto lo atribuyó a su clavo. La gente lo veía, sin poder apartarle la mirada, y hasta algunos, cubriendo sus labios con una mano, comentaban, a quien tuvieran al lado, cuál sería el secreto de cómo aguantar el dolor. Había gente que pensaba que Aniceto era una especie de medium, pudiendo convocar a los espíritus del otro lado del más allá. Otros veían, en él, la figura de un predicador. Y cuando se acercaban, intentando formularle una serie de preguntas, veían su clavo, presentando gran cantidad de óxido sobre su superficie, y especulaban con que eso fuera perjudicial para su salud. Lo que no sabían era que la herrumbre lo dotara de un aspecto como de reliquia, encontrado en la tumba o en la cripta de un antiguo rey, un antepasado ilustre. Una mañana, Aniceto recibió una sorpresa, su ex amigo Ignacio lo fue a visitar para pedirle disculpas por haberse llevado a Sofía. Y que si le sirviera de algo saber que ya no estaban juntos, porque ella se había ido a vivir con el encargado. Aniceto perdonó la mala jugada de su ex amigo, y como notara que se había quitado el clavo de su oreja, atribuyó a la mala suerte que lo había alcanzado por haber hecho eso. Con el paso de los días se enteró que había sido despedido de su empleo, y que nadie sabía de él. Ante esta insólita situación, decidió conseguir otro clavo para colocarse en su otra oreja. Hasta ahora, había logrado tener empleos fijos 5 días a la semana. Y si ampliara su suerte, podría hasta trabajar también los sábados y domingos. Paseando por la zona del puerto buscó, entre los empedrados de las calles, hasta dar con un clavo idéntico al que ya tenía. La buena suerte le estaba dando su mano, y todo era cuestión de aprovecharla. El sábado a la mañana, de pie frente al espejo del baño, se preparó para el nuevo ritual. Esta vez, había podido comprar una botella de alcohol, con el que roció, previamente, su oreja. Mordiendo un trapo, debió soportar el dolor de las perforaciones, pero valió la pena, en pocos segundos, su oreja derecha ya lucía el nuevo clavo. Su otra oreja se veía algo desmejorada. La piel estaba cayéndose, formando capas escamosas como si fuesen copos de caspa. Delicadamente, con 2 de sus dedos, retiró el fragmento del pabellón que estaba a punto de desprenderse. El clavo viejo ya estaba cubierto con herrumbre, habiéndole provocado una infección que devino en gangrena. Retiró ese clavo y echó alcohol sobre las heridas. Con gritos ahogados de dolor contempló, gracias al espejo, la parte de oreja que le había quedado, preguntándose si eso le sirviera para ser traspasado, aunque debería aguardar a que cicatrizaran sus heridas. Y cuando, durante el transcurso de la semana, fue, de a poco, perdiendo sus trabajos, recordó lo que le había sucedido a Ignacio, por haberse quitado su clavo amuleto. Los lunes y los martes los perdió por reiteradas llegadas tardes, los miércoles por haber ingresado personal más joven, y los jueves y viernes, por haber quebrado las empresas. La mala suerte lo había obligado a retornar a su apartamento, maldecir su infortunio y el hecho de no tener a alguien que lo mantuviera económicamente. Entendió que, haberse quitado el clavo viejo, le había cortado la racha, y que el nuevo nada había aportado. Su oreja derecha había comenzado a sangrar, perdiendo escamas de piel. Con suma paciencia y 2 de sus dedos, tironeó del clavo hasta sacarlo. Era evidente que su poder no era eterno, y que sólo se podía disfrutar de su efecto durante un corto periodo. Tirado en la cama, volvió a su mente la figura de Sofía. La imaginó feliz, al lado de una persona que la mantuviera. Y únicamente tendría, hacia ella, palabras de agradecimiento, por haberse sincerado, enviándole la carta. Quebrando la paz del entorno, volvió a escuchar la tos de su vecino. Era una sucesión intermitente, suspendida por breves compases de silencio. Pero esto no duró demasiado. Al momento, se adicionó el quejido. Tos y quejido,
tos y quejido, sin saber cuál de los dos iniciara la secuencia, dado que, muy bien, podría empezar por el quejido y continuar por la tos, depende de cómo uno deseara. Apoyó su cabeza en la almohada, iniciando una serie de toses falsas. Y las emitió a buen volumen, para que su vecino escuchara que alguien le estuviera haciendo competencia. Y como viera que su tos no fuera suficiente, le agregó los quejidos, haciéndolos mucho más largos de como los hiciera su vecino. Y al notar que su quejido no lograba superarlos, fue por la botella de alcohol y esperó. El vecino tosió, se quejó y volvió a toser. El vecino tosió y, en ese momento, Aniceto lo aprovechó para derramar, sobre la gangrena de sus dos orejas, todo el alcohol posible. Su grito de dolor fue único.